Y vamos a continuar con esta guía. ¿Se fijan? Bueno, se fijan que esta es un texto literario, porque está contando la historia de este caballero que es Roldán, y no nos está contando una noticia ni nada. Aquí estamos viendo que Roldán se está muriendo, está dejando su espada y su elefante, y a ver, después vamos a saber de qué país. ¿De qué país se imaginan que es esto, chiquillos? Roncesvalles, Roldán, a ver si adivinamos antes de leerlo. Alguien, a ver si le pueden acertar de qué países. ¿España? Cerquita de España. Ahí anduviste muy cerquita. Ahí lo vamos a ir viendo. Siente Roldán, estamos en el segundo párrafo, chicos. Acá. Siente Roldán que su tiempo es acabado. Está tendido sobre una empinada colina, vuelto el rostro hacia España. Ahí se fijan, vuelto el rostro hacia España. Con una mano golpea su pecho. No sé si ustedes conocen un poco ¿no es cierto?, el mapa de Europa. Está España y arriba de España, ¿qué país está? Al norte. ¿Con quién limita España? ¿Saben? ¿Con quién limita? ¿Quiénes son sus vecinos? Nuestros vecinos son Argentina, Perú y Bolivia, ¿no es cierto? ¿Quién es el vecino de España? Porque tiene un vecino nomás. No tiene tanto porque tiene puro océano por el otro lado. ¿Qué país? Bueno, vamos a leer y a ver si no... ¿Qué país dice? Francia. Francia, muy bien. Francia. Francia limita con España. Entonces aquí suponemos que dicen, como decía, está tendido sobre una empinada colina, es decir, sobre un cerro, vuelto el rostro hacia España, como que está mirando, porque pueden mirar, ahí están los Pirineos, y sabe que al otro lado, él ha peleado tal vez con España, ¿no es cierto? Y eso, y golpea su pecho, dice, Dios dice, que tu gracia borre mis culpas, mis pecados, grandes y pequeños, que cometí desde la hora que nací. Aquí, ¿a quién le habla Roldán? ¿Qué está haciendo Roldán aquí? Dios dice Hablándole a Dios. a Dios. ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tipo de acto está haciendo? Dios dice que tu gracia borre mis culpas, mis pecados grandes y pequeños, que cometí desde la hora en que nací. Se está arrepintiendo de todo lo malo que hizo. Exacto, se está arrepintiendo, ¿no es cierto? Se está ahí diciéndole, se está como confesando, para que Dios ojalá lo perdone. Después dice, yace, quiere decir que está estirado. El conde Roldán bajo un pino, vuelve a repetir eso. Hacia España tiene vuelto su rostro y comienza a recordar muchas cosas. Las tierras que ha conquistado, la poderosa, la dulce Francia, los hombres de su estirpe, Carlomagno, su señor, que le ha alimentado, por todo llora y suspira, sin poder refrenarse, pero no quiere olvidarse a sí mismo, confiesa sus culpas y pide a Dios perdón. Sigue ahí, ¿se fija? Él ha conquistado, entonces aquí notamos claramente que es un guerrero, que es un luchador de Francia. Ese es su estirpe, Carlomagno, que es de allí, porque Carlomagno no es francés, no es español. Y luego le dice, Padre verdadero, que jamás has mentido, tú que resucitaste a Lázaro de entre los muertos, tú que salvaste a Daniel de los leones, salva mi alma de todos los peligros por los pecados que cometí durante mi vida. ¿Dónde, chiquillos, han escuchado estas frases? Tú que resucitaste a Lázaro de entre los muertos, o que salvaste a Daniel de los leones.
¿En qué otro libro han escuchado esas frases? Realmente, profe, ninguno. ¿En ninguna? ¿Nunca han escuchado esa historia? Tú, Lázaro, levántate. ¿Nadie la ha escuchado? Es el más conocido. Yo sí la he ¿Dónde? escuchado, pero no me acuerdo el libro. En el libro más importante de todos, o el más La Biblia, exacto, ¿cierto? la Biblia. El más conocido de todos, ¿no es cierto? El más conocido que todas las religiones lo tienen, ¿no es cierto? Todas las cristianas, en realidad. Todas las cristianas, las católicas, ¿no es cierto? Testigo, ¿no es cierto? Pentecostal, todas tienen la Biblia. Es el libro de los libros, hay Biblio, todo lo que tiene que ver con la palabra Biblia, bibliografía, biblioteca, significa libro. Biblia significa libro, ¿ya? Ese es Profe, me he leído muchos libros, pero la Biblia no está entre ellos. No, porque en realidad sí. Y yo creo, bueno, hay personas que se la han leído entera, pero la gran mayoría de nosotros conocemos pedacitos, po, y pedacitos de estas partes que son como llamativas, po, de cuando Dios hizo milagros. Por ejemplo, si yo hubiera hablado que tú que moriste en la cruz y perdonaste, ¿no es cierto?, al hombre que estaba a tu derecha porque tenía un ladrón bueno, un ladrón malo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas uno se recuerda sin, porque incluso lo han mostrado en películas, ni siquiera porque haya leído completa la Biblia, sino porque conoce pedazos. Por eso yo le preguntaba si son pedacitos que uno de pronto ha escuchado, porque alguna vez cuando niño fuimos a una iglesia, fuimos en una misión, etcétera, y se nos quedó. Y una historia muy conocida esta, que resucitaste, porque Jesús cuando, ¿no es cierto?, fue adulto, empezó a hacer milagros. Y este es uno de los milagros que se le conocen, que hizo resucitar a un muerto. Una mujer que estaba muy triste, que cuando llegó a ese lugar le dijo, ¡ay, no alcanzaste a llegar! No alcanzaste a llegar, mi hermano murió. Pero él no ha muerto, le dijo, no lo ha muerto, y lo resucitó. Lo resucitó. Y lo de Daniel está en el Antiguo Testamento. Daniel que salvó a los leones. Que salve. Luego, dice, ha ofrecido a Dios, este es el cuarto párrafo, ha ofrecido a Dios su guante derecho. San Gabriel lo ha tomado de la mano. Mire, San Gabriel. Sobre su brazo ha inclinado la cabeza y avanza juntas las manos hacia su fin. Dios le envía a su ángel querubín y a San Miguel. Mire, querubín y San Miguel. Del peligro. Con ellos se acerca San Gabriel. Entre todos conducen el alma del conde al paraíso. ¿Qué le pasó a Roldán? Se murió. Se murió, exactamente. Si lo conducen al paraíso, que lo levantaron y lo llevaron para allá, ¿no es cierto? Se ha muerto Roldán. Roldán ha muerto. Su alma está ya cerca de Dios en los cielos. El emperador vuelve a Roncesvalles. No hay allí ruta, ni sendero, ni una vara, ni un pie de terreno libre, donde no yazca un francés o un pagano. Dios, dice el rey, harto tengo por qué estar desolado. ¿Por qué no estuve aquí al comenzar la batalla? Aquí llega otro personaje. ¿Quién es el personaje que llega? Roncesvalles. No, porque Roncesvalles es el lugar. Es el lugar. El rey. El rey. El rey. El emperador vuelve a Roncesvalles, no hay allí ruta ni sendero, te indica que ese es un lugar porque dice ruta ni sendero allí, ni una vara ni un pie de terreno libre donde no yazca o un francés o un pagano, donde haya muchos muertos, porque los españoles pelearon contra ellos. Dios, dice el rey, harto tengo que estar desolado porque no estuve allí al comenzar la batalla. Aquí se nota que no estuve aquí, que era amigo de Roldán.
era amigo de Roldán porque dice que debería haber estado aquí para que el pobre hombre no hubiera muerto. A ver, ¿en qué época ocurre esta obra, chiquillos y chiquillas? ¿En qué época se imaginan? De lo que le hablé al principio, de las épocas de la historia. Dijimos época antigua, edad media, época moderna y contemporánea. Puede ser Edad Media. Muy bien, es edad media, es edad media. ¿Por qué? Miren, ¿por qué, a ver, ¿por qué te tincó la edad media, Paloma? Porque ¿cómo se llama? Ahí eran más comunes los reyes, el rey de Francia y así, y porque estaba hablando de una guerra. Y Ya, aparte de que antes no se hablaba tanto sobre las guerras puede ser, ¿no es sobre la cierto? iglesia y Dios y así. ¿Qué me dijiste? A ver, dilo de nuevo, a ver. Que antes de la Edad Media no estaba tan presente, ¿cómo se llama? Las religiones. La religión, eso, muy bien. Y aquí habla de Dios, ¿se dan cuenta? Todo el rato habla de Dios y no habla de ningún así Dios como el Zeus o la Atenea o alguno de ellos. No habla de ellos, de Poseidón, ¿verdad? De ninguno. Habla solamente de Dios, este Dios único, ¿no es cierto?, que salva, que te lleva al paraíso, que te lleva al paraíso. Por lo tanto, al saber de eso, sabemos que no es la antigüedad, no es la antigüedad. Y como aquí está peleando y con, tampoco no habla mucho como de la época moderna ni contemporánea, porque está la espada y donde creían muy ¿no es cierto? Ahora recién dicen que ustedes pueden ver la guía, pero la ven, ¿no es cierto? ¿Ven la guía, chiquillos? Sí, sí. Sí, profe. Ah, ya, porque aquí recién me avisa que ustedes están viendo la guía. Bueno, en la época que más se creyó en Dios fue en esa, en la Edad Media. ¿Ya? En el único gran salvador. Hoy día muchos también creen y creemos en Dios, creemos en Dios, pero no todos, no todos, porque hay algunos que creen en otras cosas, en la época contemporánea, creen en los ovnis. Ya, ¿en qué época? Dijimos la Edad Media. ¿Cómo es el mundo que habitan los personajes? Algo me dijiste ahí, Paloma. Ya, dime, ¿cómo es ese mundo? O sea, ¿se refiere a la descripción del lugar donde estaban o en general? En general. No solo que era una colina con un pino, no, porque eso están en toda la época. No. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la época? ¿En qué pensaban, en qué sentían, en qué creían? Bueno, tan en la Edad Media donde era más comúnmente que todo estaba relacionado con Dios y la religión católica y que estaban durante una guerra. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo era el mundo? El mundo es, como lo dice la Paloma, muy centrado en Dios. Es una época que tiene un nombre, a ver si lo recuerdan, que se llama, si lo anotan por ahí, teocéntrica, donde teo significa Dios, en griego, eso es teo, es Dios, y céntrica es centro, ¿no es cierto? Donde Dios es el centro. Toda la Edad Media es un periodo teocéntrico, donde lo más importante es Dios. Todos mis actos, toda mi lucha, todo mi emprendimiento, digamos, todo lo que hago está en función de para que Dios me acepte. El hombre pensaba en esa época que el mundo en la tierra solo era un camino para ir a la verdadera vida que es después de la muerte. Todos querían como morir, es como raro, pero todos querían morir porque ese era el gran premio para irte al paraíso. Si tú te portabas mal y hacías cosas incorrectas, te ibas al infierno. Y nadie se suponía quería irse al infierno, aunque la maldad, el odio, no sé, la violencia han existido siempre. Pero se le hablaba a la gente que tenía porque como les dije, muy pocos sabían leer, muy pocos. Entonces la mayoría conocía de esta historia porque había gente que le hablaba de ello. Y más aún porque, miren,
dice aquí, anónimo, Cantar de Rolando. ¿Por qué es anónimo? Porque esto obviamente alguien lo escribió, po, alguien de carne y hueso, tiene que haberlo escrito, tiene que haberlo notado o dicho, pero no le interesaba. A las personas de esa época no le interesaba trascender, es decir, que los descendientes y la historia lo recordara. Entonces, muchas obras de ese periodo, chiquillos y chiquillas, son anónimas, es decir, no tienen autor conocido, porque a la gente no le interesaba que nadie conociera su nombre, porque solo Dios él sabía. No me interesa si Dios sabe que yo lo escribí. ¿Para qué voy a colocar mi nombre? Ese era su pensamiento, ese era su sentir. Y los cantares es un tipo de relato, así como las novelas, los cuentos, así como eso. Los cantar es un tipo de relato que se dio solo en ese periodo, en la Edad Media, cantar. ¿Y qué es lo que eran los cantares? Los cantares eran relatos que hacían los juglares. ¿Alguien sabe lo que es un juglar? No, ¿No? Un juglar es como un artista callejero, de tantos que vemos, en Olmué no se ven tanto, pero de aquí de Limache para acá o de Villa Alemana para acá, hay distintos artistas callejeros en las calles, que algunos solamente están disfrazados, otros cantan, otros bailan, y muchos. Unos lo hacen en forma seria, otros lo hacen en forma cómica, distinto. Y eso tiene su origen en los juglares. Los juglares eran artistas callejeros que iban de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, de corte en corte, ¿no es cierto? Cantando, es decir, cantando, diciendo las hazañas de los héroes y de las noticias que el mundo no conocía, porque no existía el teléfono, no existía, ¿no es cierto?, el telégrafo, ningún medio de comunicación, y la única manera de conocer cómo estaban peleando las personas, ¿no es cierto?, en el campo de batalla o en otro país, era a través de los juglares, que ellos se transmitían y le iban contando ¿no es cierto?, al pueblo, a la corte y a diferentes grupos de gente, y él lo hacía por dinero, porque obviamente él cantaba y se vestía con ropas coloridas, lo hacía moviendo harto su cuerpo y bien, entre cantando, actuando, recitando, haciendo todo eso, le contaba todas esas hazañas. Y muy importantes son estos libros, el Cantar de Rolando, el Cantar del Mío Cid, el Cantar de los 7 infantes de Lara, etcétera, etcétera. El más importante que tenemos nosotros acá en la lengua española es el Cantar del Mío Cid. En alguna parte de la enseñanza media ustedes lo van a ver. Y aquí tenemos uno francés, porque el Cantar del Mío Cid es español y este es francés. Y se hacía, y a esto que decían los juglares, después en el siglo XIV, en el siglo XIII, XIV, empezó esto de la escritura. Entonces hubo unos personajes, tanto en Francia como en España, que dijeron esto se va a perder porque lógicamente entre juglar y juglar había diferencias. No todos los juglares lo hacían de la misma manera. Entonces dijeron tenemos que instituirlo y lo tenemos que dejar para que después como va cambiando el pensamiento del hombre, lo tenemos que escribir. Y por eso han llegado hasta nosotros. Y algunas personas ellos lo copiaron nomás, escucharon al juglar que lo cantaba, que lo decía y lo escribían. Y así permaneció y lo pudieron después escribir los curas y después la imprenta y por eso ha llegado hasta nosotros, porque si a alguien no se lo hubiera escribir lo que decían los juglares sobre los héroes, porque este Roldán existió de verdad, Carlomagno existió de verdad. Lógicamente, muchos de las historias que están ahí le ponen mucho de su cosecha, es decir, le ponen fantasía, le ponen, ¿no es cierto?, a veces actos sumamente heroicos, etc. Lógicamente va cambiando, pero el personaje como tal del que hablan estos cantares, todos existen y han tenido su importancia en la guerra, ¿ya? En la guerra, en diferentes luchas, etc. Entonces, muy bien ahí lo que me dijo la Paloma y veamos cómo se hace. ¿Cuál es la técnica para relacionar el texto con el contexto? Para relacionar el texto con el contexto, es decir,
el mundo, los valores extraliterarios que dan sentido al contenido del texto, sigue estos pasos. Primero, en el paso 1, haz una lectura crítica del texto y resume los acontecimientos principales. Esto es, lee atenta, activa, analítica y reflexivamente y determina el tema central, las ideas principales y los puntos de vista expresados. Identifica en el texto el contenido general o un aspecto específico que sea controvertido, es decir, que sea objeto de debate, discusión o reflexión. Toma nota de las opiniones de las personas. Por ejemplo, aquí lo estábamos diciendo, estamos hablando de un personaje. Nosotros podemos estar de acuerdo, podríamos decir que Rosenvalle y este héroe Roldán actuaba según lo que decía la época, porque no se suponía que en una época como esa, un hombre que estuviera muriendo no tratara de hablar hacia Dios y confesarse y pedirle perdón por los pecados. Es un texto coherente que nos habla de acuerdo al periodo que estamos, ¿no es cierto?, en el periodo en el que está escrito. No nos suponemos que hubiera actuado de otra manera. No hay en este caso, no hay algo controvertido. Uno podría decir, no estoy de acuerdo con que se perdonen los pecados porque uno ya hizo lo que hizo y no hay nada que perdonar. Podría decir alguien eso, pero con respecto al contexto del periodo donde se escribió la obra, es absolutamente coherente. Hubiera sido un hereje, y ustedes sabían que en ese periodo a los herejes los quemaban. Si hubiera creído en otra forma. Hereje es el que distiende de la fe católica, eso es un hereje, el que distiende, el que hablaba, pero en esa época no existía, solamente después, en la época moderna, se encontraron algunos. Después, en el paso 2, identifica en el texto la información que te permita reconocer el tipo de sociedad y cultura que se ven reflejado en él. Esta información comprende la época histórica, que la ha identificado muy bien la Paloma, que es la Edad Media, en que ocurren los sucesos, las formas de vida, costumbres o hábitos y visiones religiosas del mundo, entre otros. También vimos que habló tanto de Dios, del San Gabriel, de San Miguel, del paraíso. Entonces, todo ya no, con todos esos datos y con todas esas palabras, sabíamos que estaba en una época cristiana, en donde se creía en Dios y en la salvación. Relaciona la obra con su contexto y juzga si es coherente. Eso es lo que le estaba diciendo yo recién. Ayúdate respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuál es el contenido histórico, cultural y social que se ve reflejado en la obra? Vimos que era la Edad Media, ¿no es cierto?, y la creencia en Dios. ¿Qué tipo de mundo representa? Describe. Es un... Porque en la colina, ¿qué cuando llegó el rey? A ver, chiquillos, en la colina, ¿esa colina estaba pelada o qué había? ¿Qué había ahí en la colina? Solamente estaba Roldán. El cuerpo de Roldán bajo un pino. Sí, él estaba ahí, el cuerpo de Roldán bajo un pino, pero solo estaba él. Está más abajo, pero más abajo. Ahí, hacia el final lo dice, antes del último párrafo. ¿Está solo ahí, Roldán? Está con unos querubines. Sí, los querubines son como, son como ángeles. Eso está dentro del pensamiento, dentro de la ilusión que tiene Roldán. Eso no están ahí, pero están ahí en la tierra. ¿Quién más? ¿Quién más? En esa colina. Él está muy cerca de donde fue la batalla. Entonces hay muchos franceses y paganos muertos. Hay muchos franceses. Él encontró un pedacito
un pedacito de terreno donde estuvo solitario ahí, pero alrededor era el frente de batalla, ¿ya? El frente de donde había peleado anteriormente, y ahí es donde quedó herido, y ahí es donde le dieron casi muerte y solamente está agonizando en este periodo. Pero ahí, porque mira, no hay ni un francés ni un pagano, ¿no es cierto?, donde no yazca, no esté muerto. No hay ni un pedacito donde ni siquiera esté, ¿no es cierto?, que se haya liberado. Él no es el único francés que ha muerto, no es el único, lo que quiere decir que han muerto muchos franceses. A ver si alcanzamos lo último. Y por último, otras preguntas serían: ¿cuáles son las normas de convivencia, las costumbres y los hábitos descritos en la obra? ¿Qué información es útil conocer para comprender mejor el sentido de la obra? A una lista. Yo les tuve que primero hacer un poquito de historia, sin ser profesora de historia, perdón si me equivoqué en algo porque no es mi tema. Tengo que conocer un poco, sí, pero no sé lo mismo que lo saben los profesores de historia, porque obviamente es menor. Pero tuve que hacerles como un resumen de la historia general de la humanidad muy sucintamente, para que ustedes supieran de lo que íbamos a hacer y para ubicarnos en el lugar. Y más o menos por lo que dije pudieron identificar algunas cosas. ¿Qué otras obras te recuerda la obra leída? Tal vez ustedes no han leído muchas obras pero yo les nombré algunas, ¿verdad? Porque uno lee más de lo contemporáneo, o si lee alguna antigua, es un poco más antigua nomás, no tan antigua. Tal vez ustedes leyeron algún mito. Eso podría ser un mito, pero un mito es de la antigüedad y no de este periodo, no de este periodo de la Edad Media. Uno lee poco de este periodo, pero sobre todo, ¿saben por qué? Porque el lenguaje, aunque lo han actualizado. ¿Y qué qué corriente estética o filosófica es posible en el texto? Ahí es sobre todo la creencia en Dios. La creencia en Dios. Y él aplica, bueno, eso lo vamos a dejar para el miércoles, chiquillos, porque nos van quedando menos de 8 minutos, pero hasta el momento se va entendiendo cuál es la idea, chiquillos, la relación de la obra con el entorno. ¿Entienden lo que significa el entorno? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la segunda lectura, que ahí es donde se van a dar cuenta de otro tema, que incluso es, el otro texto es posterior a este, es de otra época histórica, pero también tiene sus especificaciones que lo hacen muy distinto a la época de nosotros, ¿ya? Entonces vamos a dejar de copiar, igual lo voy a subir, chiquillos,